Hola Escorpio, bienvenido a tu lectura general para el mes de septiembre 2022. Espero que estén muy bien, Escorpio. Yo estoy muy feliz de conectarme contigo para esta lectura mensual. Una lectura para Escorpio en signo solar, lunar y ascendente, y también en Venus para el sector sentimental y emocional. Vamos, empecemos, Escorpio, a descubrir la energía que llega hacia ti durante el mes de septiembre. Escorpio, signo de agua, en sol, luna y ascendente, y salió los enamorados. Muy bien, Escorpio, este mes de septiembre nos habla, puede ser de amor con los enamorados, pero también de indecisión. Indecisión, escoger entre dos personas, dos situaciones, dos caminos, dos ideas, etcétera, etcétera. Entonces, los enamorados siempre nos invita a la reflexión y a sentir cuál es la problemática de escoger, escoger. Entonces, vamos a completar esa energía para ti, Escorpio, con el oráculo de la Wicca para ver cómo se ubica. No se asuste con el sonido, son frutas pequeñas que caen de un árbol, mes de agosto, septiembre, y se oye fuerte en el techo. Vamos, Escorpio, sol, luna y ascendente en septiembre. ¿Cuál es la energía que completa los enamorados para ti, Escorpio? Vamos con el oráculo de la Wicca, por favor. La energía para Escorpio, el mensaje. Escorpio, signo de agua, septiembre 2022. ¿No quiere salir? Escorpio. Gracias. Ah, sí. Y tenemos la luna atrás del mazo. Y la energía es Yule. Yule nos habla del invierno, de la temporada de invierno donde nada nace, ¿verdad? Como un tiempo de vacío, un tiempo de realmente ir a buscar a través de la oscuridad, a través tu ser. Entonces, esta indecisión, si realmente hay que ir al fondo de lo por qué está necesitando en septiembre un entendimiento sobre una decisión. Y es a través de la profundidad, de la oscuridad, del sufrimiento también. Puede ser como un poquito el 9 de espada, Yule, que nos habla de preocupación, nerviosismo, angustia, depresión, deprima, pero es ahí que tienes que ver algo de los enamorados. Entonces creo que septiembre va a ser un mes sumamente profundo emocionalmente porque tenemos la luna atrás. Entonces me habla del mundo emocional, puede ser a nivel sentimental, hay algo que descubrir sobre la preocupación, sobre el lado confusión, inseguridad, negatividad, etc. Pero en general es justamente como un estado en septiembre de no tener miedo de la oscuridad, porque es ahí que tú vas a poder decidir un camino o escoger entre, como te diré, dos personas, dos situaciones, dos ideas, etc. Ok, vamos a ver con Belín y después veremos con las runas. Escorpio, ¿qué está pasando en este mes de septiembre para Escorpio? Dudas, confusión, preocupación, negatividad. Esta confusión ¿cómo decir? Te lleva a ir en esta oscuridad de tu ser, de tus emociones. Ok.
para poder salir y escoger otro camino. Tal vez está en el camino equivocado. Vamos a ver. Escorpio. Sol, luna ascendente en septiembre 2022. Escorpio. Ok. Despotismo. La ida. Ah, muy bien. El logro y la natividad. Ok. Sí. Veo la oscuridad aquí con el despotismo y creo que no puedes avanzar o crees que no puedes avanzar. Tal vez emocionalmente siente al fondo de ti que hay necesidad de salir de un estado emocional, de elevar su emoción, de tomar una decisión de liberación por algo. Y tenemos el logro y la natividad. Y atrás tengo la enfermedad y el cambio. Sí, sobre la esterilidad y llega otra vez la paz. Entonces, es como este mes un proceso de entendimiento de lo que te frena, de ir en lo que no va, en tu vida, en cualquier sector de tu vida, donde te sientes emocionalmente mal, triste, depresión, estrés, angustia, miedos, etcétera, porque hay necesidad de salir de este estado en septiembre. En septiembre vas a sentir que vas a tener que escoger un camino diferente y lo puedes lograr y puedes nacer, puedes empezar. Entonces vemos que estás en situaciones en septiembre de transformación y de cambio poco a poco. No te digo que se va a hacer rápidamente porque con Yule y la luna nos habla de temporada, de noción, de ciclo lunar, de ciclo estacional. Entonces, pero estás en progresión. Lo importante, yo te diría, Escorpio, vaya donde no está bien algo en ti emocionalmente, vaya en eso y retome la decisión, creo, de salir de esta situación y ver cómo lo puede hacer poco a poco, porque creo que no veía manera de tomar acción para tu liberación, pero en septiembre algo está pasando que te va a liberar, o por lo menos vas a tener más claridad con el sol, cómo lo puedes lograr. Las runas, vamos a ver las runas, el mensaje para ti, Escorpio, Sol, Luna, Ascendente, en septiembre, y tenemos igual, la movilidad, movimiento interno, lo que siento aquí, para que tú puedas hacer un movimiento, como lo veo con Belín, exterior. Creo que tú te quieres salir simbólicamente, pero también físicamente de una situación. Y igual te indica eso, hay que mover, hay que buscar la buena dirección, que es el movimiento, no quedarte estancado, bloqueado en algo donde te sientes enfermos, entre comillas. Cambios, vemos también con igual la noción de cambio, de mudanza, de mutación de trabajo, de cambio de algo que ya no te da la felicidad, ¿ok? Pero es tu decisión de querer tomar las acciones, de entender que hay que salir de una oscuridad, que no hay que seguir en eso. Entonces, agarrar tal vez el coraje, agarrar tu poder de decisión propia, de claridad, que ya no hay nada más que salvar en esta situación. Es lo que siento por ahora. Vamos a ver cómo vibran estas energías con tu sector trabajo, proyectos, actividades y economía. Escorpio, Sol, Luna, Ascendente en septiembre, su trabajo, su economía, proyectos, actividades. Escorpio. Muy bien.
celebración, hay un logro, hay algo que puedes conseguir. Y pienso que lo que puedes conseguir es regresar a sentir alegría en algo de tu ser, en tus emociones. Tal vez te habías alejado, habías olvidado la alegría por situaciones y este mes es como poco a poco voy a decidir de ver cómo puedo aliviar una situación para sentirme yo más ligero o ligera. Trabajo, economía para Escorpio en septiembre y tenemos cambios 2 veces, transformaciones, la sota de oro y el caballo de oros. Vemos que sí. Esta transformación me lo confirma. Aquí está lento. La transformación está lenta. Pero lo primer paso es como una decisión, es como una idea, un paso, un primer paso en la materia, una novedad tal vez, una noticia de nuevo trabajo, una idea de una nueva actividad. Pero para alcanzar eso, por eso que está lento, tienes que dejar. Aquí no hay posibilidad, el cambio no está entre dos. Por eso que tengo los enamorados. Es importante que tú decides, cierro este y voy en este. Si tú quieres ver un cambio y la alegría regresar en ti. Ok, vamos a ver más en tu trabajo. El sol. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. Y volvemos con la luna que regresó también. Ok, muy bien. Vas a entender, tienes el entendimiento, la más claridad que es necesario terminar una situación pesada. Una situación, como te diré, que te yule, hibernal, fría, difícil, triste, entre comillas, porque el invierno no lo veo triste, pero tiene este símbolo, digamos. Está simbólica. Ok, entonces, claridad, algo llega, el sol con el 10 de bastos, oportunidad, claridad, reconocimiento, vas a reconocer que hay que terminar lo difícil, este ciclo difícil. La reina de espada con el 8, entonces veo que la decisión la vas a tomar. Vas a tomar la decisión de, ¿cómo decir?, expresar, comunicar rápidamente lo que quieres, lo que ya no quieres. Entonces, a nivel del trabajo, puede ser que entiendes que hay un trabajo, una actividad que ya no te da más alegría, felicidad y vas a buscar, a decidir de comunicar, de buscar a través, puede ser de las redes sociales, internet, comunicación rápida, virtual, buscar otras cosas o ver cómo puedes poner de pie, primero paso en la materia, en la novedad, para salir de esta actividad. Ok. La reina de oro y el 2, sí. Para ayudarte a escoger tienes que volver a cuidarte a tú mismo, a escuchar tú mismo, a reconectar con tus valores, tu confianza, porque veo aquí una posibilidad de abrir por una nueva manera de trabajar, una nueva manera de hacer su economía también, más independientemente también. Vamos a aclarar después esta. El 3 de copa con el diablo, realmente aquí lo veo, este logro, esta celebración, la alegría que regresa
a lo que te bloqueaba, lo que te ponía triste, lo que era como limitado en tu vida, lo que te enfermaba. Entonces veo que sí hay una posibilidad de liberación aquí. La luna y el 2 de oro me indica la confusión sería para ti cómo manejar dos cosas, dos situaciones. Tal vez, te doy un ejemplo, estás en un trabajo que ya no quieres más hacer eso, pero económicamente te da una estabilidad. Entonces, pero estás viendo cómo seguir este trabajo mientras estás buscando otras cosas o poniendo en marcha un proyecto. Sería aclarar la manera concreta de, cómo decir, de balancear entre la seguridad material de la actividad que ya tiene y la proyección y la acción para, de tu energía para crear algo nuevo. Porque tengo la justicia, que es, ¿cómo decir? Que es el balance, la armonía, la formalización, el equilibrio también. Ok, entonces, como te diré, aquí lo que siento, hay que cerrar una puerta para abrir otra. Pero la puerta que tú puedes cerrar es emocionalmente. Por ejemplo, otra vez vuelvo con mi ejemplo. Tu trabajo te cansa, tu trabajo no te gusta, no estás feliz, etc. Ok, pero te da prosperidad, te da la seguridad económica. Está bien, es cambiar, será la emoción de este trabajo y nada más hacerlo como alimenticis, como, bueno, yo hago ese trabajo porque pago mis facturas, mi comida, etc. Pero mi energía y mi emoción la pongo en la creatividad de algo nuevo, en la búsqueda, mi mental, todas mis fuerzas, lo pongo en el nuevo, en lo que quiero buscar y encontrar. Así te liberas y cierras emocionalmente la negatividad del trabajo o la actividad que estás haciendo en este momento y lo vas a vivir más ligera para poner las energías positivas en tu visualización de tu proyección de tu nuevo inicio en algo diferente. Puede ser como un consejo, lo que siento aquí. Entonces es también lograr a salir de esta limitación, pensar que este trabajo te limita. Este trabajo no te limita si tú no da más emoción en este trabajo, pero solamente práctico, y que tus energías se enfocan más en algo donde tú quieres ir y hacer. Entonces, hasta que tú tengas más control o más seguridad o más concretización, formalización de lo que quieres, de lo que estás buscando para dejar realmente, concretamente este trabajo. Puede ser algo así, lo que siento, Escorpio. Lo que quería aclarar es la reina de oro con el 2 de espada. De todo modo, quiere abrir el horizonte, quieres independizar de algo que te limita. Puede ser también a nivel económico, está viendo más grande. Ok, vamos a ver, Escorpio, esta. El rey de basto. Crear tu propia empresa o desarrollar tu misma empresa a otro lugar también, ampliación, etc. Entonces es como, es eso, es buscar la manera de no limitarte por tus emociones. Porque creo que más que todo lo que te bloquea es emocionalmente, tu tristeza, tu malestar en lo que tal vez estás haciendo, quieres algo más, quieres irte de este lugar, pero hay tal vez
una perspectiva que tú no has visto, que es el ejemplo que yo te he contado, que te puede ayudar a encontrar el equilibrio entre la seguridad de este trabajo y la felicidad de la liberación emocional, poniendo en algo más alegre para ti. ¿Cuál es la palabra para Escorpio? La justicia y el diablo. Tal vez también veo una situación difícil a nivel, por algunos, a nivel de trámite administrativo. Puede ser que la ley está en eso, en justicia, con asuntos, puede ser de divorcios, puede ser de engaños, de abuso monetarios, también económico, y aquí sí, a nivel económico. Entonces, puede ser que el mes de septiembre está el agua, va a fluir, estaba tal vez bloqueado ese trámite o esa problemática, y con la justicia vemos que hay una decisión que se va a tomar que es benéfica para ti, porque vemos el agua, la curación, la fluidez. Entonces, como un avance en una situación legal puede ser bloqueado aquí. Está llegando poco a poco en el fin de un proceso legal, puede ser difícil que tomó mucho tiempo, que no avanzaba, etc. Entonces, tal vez si está esperando recibir dinero por ley, lo vas a recibir, pero como te diré, va a ser como progresivo el cambio y la transformación, pero por lo menos vas a ver que la situación se está moviendo y no más estancado como pudo ser hace mucho tiempo. Vamos a ver tu sector sentimental y emocional, Escorpio. Como nos habla los enamorados y Yule. Para Escorpio, septiembre 2022, Escorpio en Sol, Luna, Ascendente y Venus, liviano, amor de luz, amor pasado, nuevo amor, amor divino. Ok. Y las dudas, ¿estás seguro? Ok, para mí aquí nos habla de alejarse, de aliviar una relación que energéticamente hace parte de tu pasado, no está más en tu presente. Hay claridad, hay aceptación aquí, tal vez de soltar, de dejar ir una relación que ya no tiene que ver con tu vida presente. Porque vemos los enamorados y Yule, siento que aquí te está diciendo que hay una oscuridad en tu relación sentimental. Ok. Y lo que se nota después, nuevo amor y amor divino, tal vez porque hay algo nuevo que llega para ti, pero en ese caso es indispensable de concientizar y aliviar una relación, un dejar ir, soltar a alguien para recibir lo que el universo te quiere dar. Por eso todas estas preguntas internas para hacer el paso de salir de una relación. Ok, vamos a aclarar con el Wild. Escorpio. Escorpio en septiembre 2022. Escorpio, Sol, Luna, Ascendente. Otra vez el 2 de Pentáculo. Indecisión y necesidad de buscar el equilibrio. Escorpio, la Torre, sí, 10 y 10. Ok. Y la justicia otra vez. Bueno, para mí está claro que el equilibrio para ti es de poner fin
radicalmente a una relación para recibir realmente la abundancia a nivel emocional y sentimental. Ups, está volando. Un momento. El conflicto interno, ¿verdad? Que tengo aquí muchas cartas, dualidad, conflicto, el 7 de espada, novedad. Creo que también lo que veo aquí, ese es el 6 de espada, es necesario para ti de aislarte un momento. Tal vez es este aspecto que te frena, Escorpio, de dejar una relación por no querer estar solo o sola, pero no te preocupes porque es necesario esta transición de volver en ti mismo para poder integrar tu confianza, renovar tu autoestima, pero de todo modo no te veo sola por mucho tiempo. Lo que veo más que en el presente para septiembre es buscar salir de una dualidad, de un conflicto mental, de un conflicto real, buscar el equilibrio y la claridad, como yo te diré, sería dejar ir lo que te cuesta dejar ir, ¿ok? Y te cuesta, pero con la torre y el 10 de espada, si tú no lo haces, un asunto o algo, el universo lo va a hacer por ti y puede ser más, la luna, el 10 puede ser como si el universo se carga de terminar esa relación, puede ser más, no hay que empujar la negatividad, no hay que ir más allá de lo que está con Yule, la oscuridad, la confusión, porque se puede empeorar. Entonces no es lo que queremos en relaciones, entonces es eso, Escorpio. Busque el equilibrio, trate de ver, de escuchar tus emociones, de ir al fondo de tus emociones negativas para que tú puedas transformar eso y tomar la decisión de liberación y de soltar. Vamos a ver el chakra para Escorpio. El chakra para Escorpio en septiembre, y tengo la corona y la conciencia, entonces muy espiritual. Recibir también los mensajes del universo a través de la puertita que está arriba del cráneo, abrir la corona para ir a ver adentro de tus emociones con el tercer ojo, adentro porque la luna salió mucho de tu, sí, de tu feminidad, de los sueños, de lo que esperas tú de una relación, del amor, y ver y restablecer lo justo para ti. Pero para eso es necesario ir, como te lo dije al principio, muy al fondo de ti, escuchar a ti mismo. Muchísimas gracias, Escorpio. Te deseo un lindo mes de septiembre. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Chao, chao.